Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa Creciendo en Familia, que como todos los martes estamos en vivo de 9 a 10 de la mañana en este magnífico canal online de Lucero del Mediodía, TV Channel, donde pues ustedes podrán ver una programación muy rica, muy valiosa para todos ustedes. Y bueno, un saludo a Lucerito Santana, que estamos de alguna manera, yo le he llamado, que estamos reiniciando con una segunda temporada, que no es más que estarnos renovando continuamente para llevarles a ustedes más que información, más que conceptos o más que una visión particular de algún tema. Es estarles llevando a ustedes también una riqueza sobre los valores éticos, sobre los valores humanistas que tanta falta nos hacen en la actualidad. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que estamos inmersos en una sociedad puramente material, llena de estrés, llenas de preocupaciones, llenas de mucha tecnología, donde la parte humana tal pareciera que se estuviera dejando de lado. Entonces, el propósito de Creciendo en Familia también es eso, tratar la parte humana, renovar, así como que empolvar esos sentimientos que tenemos de repente escondidos por ahí, porque nos han lastimado, porque es un mecanismo de defensa, por mil razones. Y uno de esos temas humanísticos y que ustedes también nos han pedido, pues tienen que ver con la tanatología, amigos. Ese proceso de tanatología que el concepto y el término yo creo que lo hemos escuchado muchas veces, o quizá no nos ha quedado muy claro qué es hablar de tanatología, que muchas veces tampoco es nada más hablar de una pérdida personal, sino también es hablar de un sentido general de pérdidas, de duelos. Sin embargo, es importante, como ustedes también nos lo han solicitado, hablar acerca de cómo repercute, cómo favorece y cómo ayuda la tanatología en esos procesos de pérdida, en esos procesos de duelo. Y para ello, bueno, esta mañana tengo una invitada de lujo, a mi queridísima Sandra, la quiero presentar a ustedes. Sandra, muchísimas gracias por venir. Bienvenida al programa Creciendo en Familia. Ella es Sandra Munguía Santana. Ella es capacitadora de cursos de tanatología y miembro de la Asociación Mexicana de Tanatología de Querétaro. Buenos días, Adriana. Bueno, entre otras cosas que ya nos iré ya platicando porque ella está inmersa en muchos campos que tienen que ver con tanatología. En el transcurso nos vas platicando qué sí. Todo haces, cómo te iniciaste, de dónde le nace a uno, porque es importante involucrarnos en esta cultura. Claro. La cultura de la muerte no nos es grata, tampoco la manejamos. Huimos incluso hasta nos hablan de un curso de tanatología y dices, ¡ay, no! Es como llamar a la muerte. Bueno, a mí me llegó a pasar así. Entonces, Sandra, qué importante es que tú nos digas primeramente, a mí me encantaría, además de que acabas de presentarte, que nos empieces por decir qué es la tanatología. Bueno, la tanatología empieza a surgir a partir de los estudios de Kubler-Ross, muy dirigida especialmente hacia la muerte, en donde ella como doctora psiquiatra acerca de las personas terminales se da cuenta que hay sentimientos muy comunes. Cuando se empieza a trabajar esto, se trabaja mucho en cuestión de la muerte, de la pérdida de un ser querido, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy la tanatología se ha extendido a las pérdidas, porque los sentimientos son los mismos. A lo mejor los grados del sentimiento en determinado momento son más fuertes cuando estás ante la muerte. ¿Por qué? Porque es irreversible, porque ya no hay ese sentimiento de estar contigo. Pero finalmente todos los seres humanos tenemos sentimientos de autodefensa, de reacción humana, desde un nivel psicológico. Esos sentimientos, esas emociones que nos llevan a detenernos, a suspendernos como en el tiempo, a despersonalizarnos. Es como, Adri, yo soy mi papá, de alguna manera. Es parte de mi identidad. Es parte de mi identidad mi hijo, es parte de mi identidad mis amigos, es parte de mi identidad mi matrimonio, es parte de mi identidad mi trabajo.
Entonces, a la hora que tengo ese tipo de pérdidas, yo me despersonalizo. Yo dejo de ser un poquito yo. Entonces, tengo que enfrentarme con mi yo. Tengo que enfrentarme con mis emociones, con mis sentimientos. El problema es que cuando estoy sufriendo, es algo tan nuevo para mí. Es algo de que dejo de ser yo mismo, que necesito tiempo para ajustarme. Es como un agua de tamarindo, la mueves y se tiene que asentar o tener un tiempo determinado para que ese movimiento, esa parte que te nubla de alguna manera la mente, que te paraliza, como cualquier animalito. Cuando un animalito se ve amenazado, o se esconde o ataca. Y muchas veces ante las pérdidas tú te escondes o atacas. Te escondes del sufrimiento porque te da miedo ver el sufrimiento de frente. Te da miedo darte cuenta que esa realidad te corresponde a ti. Y quisieras, como el animalito, esconderte, no pensar en esto, activarte, meterte en muchísimas actividades o de plano no pensar en eso. Y finalmente, aquí es donde están los duelos. ¿Por qué? Porque no lo enfrento, porque no lo platico, porque no saco mis emociones. O la otra cosa sería tu reacción contraria, de huir o de atacar. Entonces, pues la agarras con quien más cerca tienes. Y muchas veces, precisamente al no estar consciente de lo que estás sintiendo y que estás siendo parte de un proceso en donde los primeros sentimientos son el enojo y la negación. El enojo y la negación, ¿por qué? Porque estás en un momento de incertidumbre completa, en donde esa visión de futuro se fragmenta. Claro. Se fragmenta muy fuertemente porque ya necesitas empezar a ser consciente que tu realidad a partir de hoy va a ser otra. Y se cambian planes, se truncan muchas cosas. Se truncan muchas cosas y precisamente ahí es donde también se acuna el mismo dolor del hombre, ¿no? Donde dices, yo tengo un proyecto, yo tengo una visión, pero resulta que no fui el todopoderoso. No fui capaz de evitar esto. Y entonces empieza tu mente a trabajar en la culpa. O sea, primero te enojas, luego niegas ante esa frustración, ante esa incertidumbre, pero a la hora que empiezas a ver las cosas como una realidad, se empiezan a entretejer las culpas. Es que yo debería de haber hecho. Es que ¿por qué le di permiso? Es que ¿por qué no le agarré la mano para cruzar la calle? Es que ¿por qué no volteé para...? Obviamente, es esa reacción de nuestro propio ego, de nosotros mismos, que queremos tener el control de todas las cosas. Así es. Y eso es en cualquier tipo de pérdida, incluso se puede dar ante un divorcio, ¿verdad? Ante un divorcio, una separación, no solamente en la muerte, cualquier rompimiento de relación te viene eso. Y entonces yo quiero entender un poco que tal pareciera que uno de los puntos va de un punto a otro, pero yo creo que la culpa, ¿crees que sea en un momento dado un punto muy fuerte o muy que tiende a salir constantemente la culpa? Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que, viéndonos como personas humanas, cuando alguien se va, nos quedamos con algo. Hay una frase que dice, nunca es suficiente cuando se trata de amar. Entonces, siempre cuando se te va la persona, te vas a sentir con esa necesidad de haberle dado más. O una mala decisión. Que tú no tienes una bolita mágica para saber que si le prestaste el coche a tu hijo, va a tener un accidente, y cuando tú pensaste que no se lo deberías haber prestado, te acaba convenciendo, le prestas el coche y obviamente te metes en una culpa espantosa. Por supuesto. O por ejemplo, un médico tiene un problema con un hijo y se encuentra ante la situación de diagnosticar, y envuelto por todas esas emociones, su capacidad se ve disminuida, ¿no? Claro. Entonces, sí. A la hora que él elige determinado tratamiento para el hijo, o determinado médico, etcétera, a la hora que se muere por algo fortuito, un virus, algo que haya pasado, pues obviamente te entra una culpa espantosa. Claro. Espantosa. Entonces, sí, la culpa es parte de este proceso. Obviamente al principio estás enojadísimo,
al principio estás no la crees, negando. lo niegas, claro. Es como cuando traes tu computadora en el coche y resulta que bajas unos minutos y regresas y está roto el cristal, ¿no? Pedacito. ¿Habré traído mi computadora? ¿No la habré traído? Ay, no, yo creo que la dejé. La dejé, está en mi cajuela. Abres la cajuela y dices, Chihuahua, no está en la cajuela. Y una vez que abriste la cajuela, volteas, no, la dejé en mi casa. No está en tu casa. Acabo de ir a casa de fulana de tal, ahí está. Es un poquito ese proceso que te pasa a la hora que muere. Es que no pasó, es que sí pasó, es que... Y andas medio en esa situación. Obviamente ya que empiezas a ver eso como una realidad, es cuando empiezan a filtrarse y a meterse la culpa. Sí, y las consecuencias. Tú nos hablabas hace rato de todos esos sentimientos que afloran. Y fíjate, Sandy, que uno de las consecuencias más tristes que yo veo y que es muy preocupante y que no siempre buscan un rescate, es la parte donde muere una persona y muere la que sobrevive. ¿Cuántos casos vemos de muere el esposo y tal pareciera que se entierra a toda la familia? La esposa en ese proceso que no trabajó, se va aislando y va muriendo para sí y desaparece también para los hijos, o al revés, ¿no? Eso qué difícil es. Qué difícil es eso, porque sufren los niños, estos vienen deserciones escolares, vienen decadencia también en los chicos en cuanto a la autoestima, en la contención y todo eso. Y qué difícil es. Yo quisiera que nos hablaras un poquito de eso, de cómo repercute en la familia este proceso de duelo cuando no está trabajado. Si nos platicas al ratito, en cuanto regresemos, entonces Creciendo en Familia, regresamos en un momento, tráiganse su cafecito. Aquí los esperamos. Amigos, regresamos con este tema que tiene que ver con las pérdidas, con los duelos. Ya nos hablaba Sandra de puntos específicos que tienen que ver con la parte de la negación, que es la no aceptación. Es muy difícil ante cualquier siniestro, ante cualquier catástrofe de cualquier tipo. Lo primero que hacemos es negar. Esto no me puede estar pasando, no lo puedo creer. Y más aún, bueno, pues si estas situaciones se dan sorpresivamente, quizá tengan otro tratamiento de cuando ya se espera. Pero en el manejo de las emociones y sentimientos,
nos decía Sandra que es lo que hay que verdaderamente manejar en un proceso de duelo. Y bueno, ella en el transcurso del programa nos va a platicar acerca de qué repercusión tiene en la familia, pero también quisiera, Sandra, que nos hablaras, tú me comentabas en el corte algo de que hay hay principales factores o situaciones que se dan en este proceso. ¿Nos quieres platicar acerca de esto? Ok, Adriana, con muchísimo gusto. Fíjate que tú ahorita me decías, ¿cómo afecta esto en la familia y por qué muchas veces pues se muere una persona y la otra, a lo mejor no se muere físicamente, pero espiritualmente o mentalmente está fuera del contexto, claro, ¿no? Sí, es terrible. Y otra vez volvemos a la agitación, ¿no? Cuando algo se agita es más una ola, cuando una ola revuelca, mueve algo, absolutamente todo, y lo que se mueven realmente son los sentimientos. Hay una frase que dice, frecuentemente el sepulcro se guarda en el sepulcro dos corazones. O sea, se va la persona y con la persona que se va tu corazón. Sí, claro. Y eso es normal por la despersonalización de la que yo hablaba, ¿no? Pero finalmente, cuando no se maneja el duelo, ¿qué implica? Salgo huyendo, me quedo en ese proceso de reacción instintiva y no hago nada, ¿no? Obviamente tu primera reacción va a ser esa. Ajá. Y va a ser la misma reacción tú y los demás integrantes de la familia. ¿Por qué? Porque todos somos parte de una naturaleza humana. Así es, sí. Pero es como cuando vas a una playa en donde se aleja la ola y otra vez el agua está tranquila y viene otra ola y revuelca. Pero muchas veces estás en una situación en donde revuelca y pierdes ubicación. O sea, tú estás en una ola y no sabes si vas para arriba o vas para abajo, ¿no? Y es un poquito lo que le pasa a la familia. La persona que no sabe manejar el duelo, ¿qué quiere decir? No identifica qué es lo que estoy sintiendo. Que no se abre a la necesidad del otro. La gran maravilla, qué paradójico, ante un dolor, pues es algo que nos corresponde. Es un gran misterio en el que a lo mejor no va a haber respuesta, Adri. No, ¿verdad? Es muy difícil. No va a haber respuesta. Quizá nunca la tengas. ¿Cuántas preguntas puedes tener en por qué, en esto, etcétera? Y no las tienes. Es más, ni siquiera sabes cómo vas a reaccionar. ¿No? Y te puedes asombrar positivamente o negativamente. Claro. Yo creo que ahí la medida es el amor, Adri. ¿Qué tanto estás dispuesto a que la ola se aleje y deje todo tranquilo? Pero estás luchando contra la ola y la ola te vuelve a revolcar y te vuelve a revolcar emocionalmente hasta que te sueltas. Y todo sale. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tiempo sana siempre y cuando te muevas. Pero muévete. O sea, si tú te mueves, Adri, el tiempo te va a sanar. ¿Y qué implica moverte? Ser consciente de qué es lo que siento. Poder dialogar sobre lo que estamos sintiendo entre padres e hijos. Hablarlo, qué importante, porque fíjate, Sandy, que acabas de tocar un tema muy dijera yo que primordial en este sentido. Se da mucho eso de que, y no llores. A tu papá o a tu mamá no le gustaría, o tu hermano, verte llorar. Ahí ya estás conteniendo sentimientos. Los hombres no lloran, ¿no? O ahora tú eres el fuerte de la familia porque eres el mayor y no puedes desbordarte. Incluso la mamá, yo no puedo estar llorando porque tengo que estar fuerte para todos los demás. Ahí ya estás atorando y quizás se haga más prolongado el proceso de duelo cuando esto sucede, me imagino, ¿no? Sí, Adri, mira, definitivamente estamos en una cultura en donde a lo mejor el hombre tiene que mantener su porte de protector y no puede llorar, etcétera, etcétera. Y esa misma cultura o ese mismo aprendizaje, ese mismo bagaje que trae el ser humano, es el que va a hacer que reaccionen unos de una manera y otros de otra manera. Claro. Ajá. A lo mejor el marido puede acercarse a consolar en la muerte de un hijo, pero a la hora que ve vulnerable a la mujer y la ve llorar ante su patrón y su esquema natural de proteger, se aleja. ¿Por qué? Pero eso no quiere decir que no siente. Muchas veces la esposa
o la pareja, le entra esa sensación de, es que a él no le duele. Y entonces hay que identificarse. Es que si no te duele como a mí, ¿verdad? Y eso empieza como a alejar mucho a la pareja. Okay. Y luego hablabas de lo importante que es hablar de nuestros sentimientos, ¿no? Muchas veces tú como mamá dices, mi hijo me tiene que ver fuerte. Pero tu hijo necesita verte débil para verte humana. Claro, verte humana. Obviamente no le vas a estar chillando todo el tiempo, pero van a poder compartir y abrazar el dolor juntos. Y que él también se lo gaste, ¿verdad? Alguna vez una amiga mía, con la que trabajamos mucho estos tipos de talleres, decía ella, Ceci, por si nos ve, le mando un saludo, decía mucho que las lágrimas ayudan a gastar el dolor. Ay, qué bonita expresión. Es que es bueno llorar porque las lágrimas te ayudan a gastar el dolor. Y ciertamente, como bien dices, bueno, te vas a estar soltando cada rato a llorar ahí porque, pues, bueno, puede ser que en ese ir y venir, en ese subir y bajar del proceso, pero, pues sí, darte la oportunidad de llorar, de estar triste, de tomarte tu tiempo y de que ese proceso sea lo más sano posible, sobre todo pues para ti y para tus hijos, que es lo que te comentaba en el corte y que comentábamos antes de irnos a corte. A mí sí me ha tocado ver cuando está atorada, en este caso la mamá, me ha tocado ver a mamás atoradas en un proceso de duelo, se detiene toda la familia. Los chicos incluso van muy mal en la escuela, caen en depresión, empiezan a buscar otras maneras de allegarse la alegría. Y en ese sentido es verdaderamente triste porque a veces te dan un tiempo y te dicen, un proceso de duelo dura 1 año. Pero yo creo que depende, ¿no, Sandy? ¿O cuánto dura un proceso de duelo? ¿O cuándo es sano que dure un proceso de duelo? Cada ser humano vive las experiencias de su vida de acuerdo a su identidad, de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su aprendizaje, de acuerdo a cómo has aprendido a responder. Habrá personas que son más resilientes, que a lo mejor manejan los procesos porque han aprendido a tener una fuerza espiritual. Y no me voy hasta un conocimiento de Dios, que es la medida máxima del amor, simplemente esa fuerza espiritual en donde el amor es el que me impulsa. Pero hay personas que no han aprendido eso y entonces se van dejando llevar por todo lo que sienten y obviamente los procesos van a ser más difíciles. ¿Cómo puedo hacerlo? Empezando a identificar que estoy vivo y que estoy sintiendo. Empezando a identificar a las demás personas como personas que están siendo partes de este mismo proceso. Así es. Empezando a identificarnos como un equipo sanador. Tú decías, las lágrimas ¿curan o cómo fue? Las lágrimas gastan el dolor. Las lágrimas gastan el dolor y yo los invito a que visualicen una olla express. El fuego es toda esa circunstancia de vida que te acoge, que te toma, que te secuestra. Pero en esa olla hay un taponcito que se le pone. A lo mejor ese taponcito puede ser la tarantadez, como cuando te dan un golpe que no alcanzas pero a la hora que todo empieza a ser más consciente, empiezan a moverse los sentimientos de una manera más fuerte. Hay miedo y el miedo pues estará a nivel instintivo, pero con mi mente empiezo a crear la angustia. Y hay tristeza, y con esa tristeza que es normal, me meto tanto en ese rollo de la tristeza que acabo con una depresión. O estoy tan enojado con la vida, con Dios, con el que provocó el accidente. Es otra parte, sí, y la ira me va a llenar mi vida de resentimiento. Todas esas emociones empiezan a mover en la olla. Entonces, si tú no destapas con las lágrimas esa olla express o le vas quitando presión. Poco a poco la presión, pues obviamente va a explotar y va a explotar contra lo que más quieres. Eso está ahí, es tuyo, lo estás sintiendo. Trabájalo. Y trabajar es platicarlo, y trabajar es a nivel corporal hacer ejercicio. Liberar todo eso que el sufrimiento está provocando en tu cuerpo. Hacer ejercicio, platicarlo, escribir. Habrá personas que
que no son tan emocionales, no porque no sientan, sino porque simplemente no expresan con lágrimas No, el dolor, les cuesta trabajo. pero escribe. Claro, claro. Toca el violín y haz llorar a tu violín. Toca la guitarra, no sé. Agarra un tambor y vuélvete loco con el tambor. Coge un punching bag. Es importante sacar los sentimientos a nivel físico y a nivel mental. Y a nivel mental simplemente es sacarlo. Llora. Obviamente, si tú tienes ya, tú o tus hijos ya tienen mucho tiempo deprimidos, mucho tiempo, pues es que el duelo se atoró. Uh-huh. Y es importante buscar una... No es sano, por supuesto. No es sano. No es sano. Un proceso de duelo bien llevado te llevará un año, pero hay procesos de duelo, personas que están enojadas con el marido o con Dios durante años y años y años y años, ¿no? Y eso va en repercusión de uno mismo. Sí, porque ciertamente tocaste un punto importante y que creo que también te has dedicado a dar este tipo de auxilios como un apostolado, Pero definitivamente, fíjate que sin tratar de que digan, ay, qué mochas son ni nada, pero yo creo que a todos nos consta que en un momento dado, cuando esto sucede, como tocas una parte que tiene que ver con esa transición de la vida a la muerte, creo, Sandy, y yo creo que nos consta que más de alguna vez hemos visto que gran ayuda es el acercarse a Dios. Cuando te pasa el enojo con Dios porque se lo llevó y porque te dejó en esa gran tristeza, que yo creo que es un proceso que todos han de pasar la mayoría de veces, es que ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué? Pero bueno, Dios en su infinita misericordia sabe de qué estamos hechos, ¿verdad? Sabe que de repente somos como de azúcar y nos derretimos. Pero después cuando las cosas, y que bien dijiste, cuando el tiempo empieza a sanar, qué importante y qué sanador ha sido regresar con él para que te saque adelante. Y yo creo que es parte de las experiencias que tú has tenido y que sería bueno que nos platicaras en un ratito. Nos vamos a un corte chiquito, no se vayan, porque seguimos platicando de esto. Incluso mándenos por inbox, ahí nos estuvieron mandando algunas preguntas que también ahorita se las voy a pasar a Sandy para que ellas nos las responda. Volvemos en un ratito. Ok. ¿De qué quieras que hablemos?
Regresamos, amigos, hablando de tanatología, de cómo lo vive la familia, de los procesos que hay y de también lo difícil que es atorarse en uno de esos procesos. En una de esas etapas también puede ser crucial, no solamente para la persona que lo vive, que es responsable incluso de los sentimientos de los demás, porque hablábamos hace un rato de que yo les mencionaba de estas palabras que mencionaba mucho Ceci Cabrera, a quien le mando un saludo si nos ve. Ella es tanatóloga y decía mucho de que las lágrimas ayudaban a gastar el dolor. Pero cuántas veces también los sentimientos, el sacarlos, el permitirnos sacarlos, ayuda a gastarse el dolor también de los demás, de los que están a nuestro lado, y que yo creo, Sandy, que se te quedan viendo, están observándote para ver cómo vas a reaccionar en el transcurso de los siguientes días, ¿no? Y la gente incluso que se acerca y échale ganas, y que esas preguntas imprudentes que de repente, esas respuestas o apapachos imprudentes, échale ganas, yo entiendo cómo te sientes, ¿no? Y que deben decir, no entiendes cómo me siento, por supuesto. Fíjate, Adri, que tenemos como muchos machotes para acercarnos a las personas, ¿no? Pero yo creo que aquí no se trata de machotes, se trata de empatía. Se trata de darte cuenta que la persona que está ahí está sufriendo y es su sufrimiento. Es imposible Es su dolor. Es imposible que yo pueda pretender saber cómo se siente la otra persona. La otra persona no sabe. O sea, tú no puedes saber lo que siente la otra persona. Entonces, muy, muy asertivamente tú te puedes acercar a decirle, mira, no tengo idea por lo que estás pasando, pero sé que estás sufriendo y te quiero. Aquí estoy. Sí, porque aunque no lloren, perdón que te interrumpa, hay veces que dices, no, yo creo que ni le dolió tanto. Yo no veo que llore. Es más, hasta sonríe, saluda, pero por dentro a lo mejor está en shock, ¿no? Y por dentro está desgarrada, ¿no? Fíjate que ayer estaba con una amiguita que la quiero tanto y ha sido un gran testimonio, ¿no? Y hablaba un poquito de cómo había vivido esta experiencia y decía, y yo le dije que ahora me tienes asombrada pues sí, pero mi papá decía que la música la traemos por dentro. Y tú la ves muy fuerte y sabes que en su intimidad, en su corazón, en su identidad, hay una vulnerabilidad, hay un sentimiento que está enfrentando. Entonces muchas veces tú ves a las personas así porque pues su manera de ser ha sido así siempre, ¿no? Esas personas que siempre están positivas, que les cuesta trabajo a lo mejor expresar su dolor, etcétera, etcétera, y que a los ojos de los demás son extraordinarias, pero no olvides que dentro de su corazón hay sufrimiento. Sí, sí, debe ser. Y luego otra cosa bien importante, ¿no? De repente dices, échale ganas. Es como si le dijeras a un paralítico que camine. Sí, ¿verdad? Sí, claro. La persona que está sufriendo está emocionalmente paralizada. No tiene ganas. ¿De dónde va a sacar algo que no tiene? ¿Cómo voy a echar ganas de algo que no tenga? Claro. Pero en el momento en que tú le dices, aquí estoy, cuentas conmigo, estoy presente, pues puedes a lo mejor ayudar más que de otra manera. Porque eso nos pasa también. Llegas y dices, ¿qué le digo? Lo siento mucho, o le das un abrazo y de repente estás ya pensando qué le vas a decir, ¿no? Nos pasa mucho. Deja que tu corazón se manifieste. Muchas veces un abrazo sincero, un cogerle su cabecita, un mirarlo a los ojos, un decir te quiero, aquí estoy, es muchísimo más efectivo que todas esas frases de échale ganas, ya está descansando en paz, ya está con Dios. Es que no quería que descansara. Pues es que ella está totalmente enojada hasta con el mismo Dios porque se la llevó. Sí. Hay enojo con Y fíjate, Dios. Cuando alguien se enoja con Dios hay una gran... hay un gran enojo. Hay un gran enojo y hay una gran verdad encerrada. Si yo me enojo con Dios es porque sé de Dios.
Y esa es la gran maravilla, ¿no? Me enojo con Dios porque sé de Dios. Entonces, sí hay para nosotros una situación de encuentro personal. Todas esas personas a las que tú te acercas están en busca de sí mismos, sobre todo en ese momento de dolor. Hay muchas veces que ya ni te buscas, ¿no? Porque ya estás muy contenta con lo que eres y a la hora que viene el trancazo es a la hora que te empiezas a encontrar con tus fortalezas y a sorprenderte de ti mismo, ¿no? Pero no olvides que cerca de ti busca. Otra frase que me viene a la mente es: la mujer madura sabe que los demás le influyen, pero la mujer sabia sabe o elige quién debe influirle, ¿no? Ay, dínosla otra vez. Oye, ¿tú crees que hablo así de rápido? Dínosla otra vez, la dijiste muy bonito, pero... La mujer madura sabe que los demás le influyen, claro. ¿Por qué? Porque lo vamos aprendiendo con la vida. Claro. Porque nos miramos a nosotros mismos dentro de una sociedad y de una comunidad. Pero la persona sabia es la que elige quién influye. Entonces, busca a esa persona que te ama, que a lo mejor se aleja porque no sabe qué hacer con tu llanto y con tu vulnerabilidad, pero es el que te ama. Busca a tus padres que te vieron crecer porque son los que te aman. Busca a tus hijos, porque a pesar de que todos estamos vulnerables, ellos están pendientes de ver cómo tú resuelves ese proceso. Es Adri, una gran oportunidad de educar a los hijos en el dolor. En el dolor, es lo que comentábamos. No nos gusta que nos hablen de eso, pero qué sanadores si verdaderamente lo tomáramos como un proceso natural. Empezar a nosotros involucrarnos en, ¿por qué no voy a escuchar? ¿Por qué no voy a leer de tanatología? Yo creo que nos evitaríamos también muchos dolores de cabeza, además del dolor interno, el dolor físico, me refiero también en cuanto a ¿qué va a pasar después? Es un poquito irnos anticipando a ¿qué voy a hacer después de que esto suceda? Porque alguna vez va a pasar. Y decimos, no, ni me hables de eso, ¿no? O de repente estás con tus papás o con la gente mayor y ellos te quieren expresar cómo se sienten, o qué les gustaría que pasara cuando se enfermen, quién les gustaría que los visitara, ¿no? O quién fuera a su funeral, o dónde, o qué sacerdote, en qué capilla, o quién les celebre los servicios funerarios, depende de la religión que ellos sean. No me hables de eso, no quiero tocar el punto, ¿cómo crees? No, toco madera, ¿no? Es que es bien común. Y es muy común, y la verdad es que cuando uno va a un taller de tanatología dices, qué rico, porque qué bueno poder hablar de ello, y que las personas se vayan tranquilas sabiendo que pudieron decir lo que querían decir, y sin que que sientan tampoco que te están lastimando, ¿no crees? Fíjate que cuando haces talleres así de tipo general, cuando la persona viene con una pérdida muy reciente, a lo mejor no es lo más conveniente. Ayer me decía No, y ni van tan pronto, ¿verdad? Bueno, algunos hay veces que van al taller o al curso o a lo que quieras, van porque están pasando por el proceso. Y me decía ella, es que sí hay mucho lo que tú dices. Si yo voy a un taller de tanatología, voy a empezar a pensar en la muerte. Pues sí, de ¿Y qué tal que me muere? ¿Qué tal que me tengo un accidente? Voy a llamar a la muerte. Y de repente pasa, coincidencialmente que ocurre. Pero finalmente, ¿por qué no lo vemos como parte de ese mismo espíritu general de todos nosotros, en donde pues tú eres atraído, como la canción esa de soy testigo de este mundo por un rato y coincide que otra vez hoy también estás aquí? O sea, hay muchas cosas que se dan de una manera misteriosa, mágica, ¿no? Y precisamente es esto. Es entonces, aprender eso. Aprenderlo. Yo los invito a que se busquen a ustedes mismos en la situación de dolor que están viviendo. Porque lo único que te va a sacar adelante eres tú. Y si amas a tu familia y si amas a tus seres queridos, sí, llora. No vas a estar llorando todo el rato enfrente de ellos, porque también les tienes que mostrar ese salimos adelante juntos.
Claro. Pero te tienes que dar tus espacios en donde explotes. Cuando estés bañando, llora sin piedad. Cuando estés sola, coge un palo si quieres y golpea la almohada. Salte a gritar al cimatario hasta arriba todo lo que A que quieras. grites a todo lo que das. Saca tus sentimientos, porque si no los sacas de una manera libre, los vas a sacar movida por esa presión de la olla express hacia las personas que más quieres. Entonces, el dolor es una gran oportunidad de mirarte a ti mismo. Y si tú vas a un taller o a un curso de tanatología, está la olla expresa todo lo que da y no sabes ni siquiera cómo empezar a liberar, ¿no? Sí, y muchas veces te sientes hasta agredida porque nadie te comprende. Nadie va a entender tu dolor. En curso de tanatología, en la familia, con los amigos, nadie va a acabar de entender tu dolor porque es tuyo. Sí, Sandy, me acordé ahorita, porque fíjate que en esa parte que comentaste, el proceso se empieza a vivir desde una enfermedad. Entonces tú estás cerca de los niños con cáncer. Ves quizá la muerte rondar en sus camitas, ves el rostro de sus mamás, ves el rostro de su familia y ves el rostro de los niños. En ese sentido, en ese proceso, ya no propiamente de la pérdida, pero en el proceso anterior, ¿tú cómo lo percibes? Platícanos que aquí un hay poquito como, de eso. En general en la tanatología hay dos tipos de duelos, ¿no? Uno que empiezas a vivir desde antes de que, cuando sabes de una enfermedad terminal, degenerativa, tú empiezas a pasar por estos sentimientos de enojo, negación, depresión, negociación. Ya desde antes. Y ¿Por qué desde lo que pasó, empiezas, no? ¿por qué? Porque te empieza a caer el 20 de que de una realidad que se va a morir, ¿no? Y cuando pues está esta enfermedad, que es parte de la vida, que es parte de lo fortuito, de Claro, a ti te tocó, claro, a ti te cayó el bicho, a ti se te fue descomponiendo la situación por cuestión fortuita o a lo mejor por el cigarro o porque comías muchísima grasa o por lo que sea, ¿no? Que no siempre tiene la culpa Dios. Sino las Y circunstancias, tendemos las enfermedades degenerativas a culpar que a tenemos con Dios, eso, claro, ¿verdad? tendemos a culpar a Dios, pero bueno, finalmente pues, es parte de la naturaleza humana, ¿no? Y entre más entendamos que es parte de la naturaleza humana el morir y la enfermedad, pues más rápido, porque es más fácil sanarlo desde la aceptación. ¿Qué pasa a lo mejor con los chiquillos? Bueno, a mí dentro de ese apostolado de acompañamiento tanatológico, en donde ves sufrir a la familia como equipo, digo, yo primero que nada no tengo más que darle gracias a Dios y a esas personitas de todo lo que transmiten, de todo lo que enseñan, de ese espíritu tan maravilloso que se les empieza a desarrollar. Tú volteas a ver al niño y siempre en este proceso el niño sufre menos que los padres. Imagina que porque el niño se abandona al amor que le están transmitiendo los papás. Ajá. Él recibe solamente, ¿verdad? El niño tiene sus bracitos abiertos para recibir y no se cuestiona tanto la enfermedad y no se cuestiona tanto el por qué. Y obviamente va a vivir el enojo y va a vivir todas estas emociones. ¿Por qué? Pues porque le está doliendo. Pero es más fácil que se vaya como abandonando. Ajá. Ahora, ¿qué pasa con los papás? Los papás sienten que todo ese dolor que están viviendo el niño lo está experimentando igual. El niño confía. O sea, ustedes nada más vean a un niño que le dices que tírate, yo te cacho, y se tira y te cacha. Y eso les da muchísima seguridad. Entonces los niños sufren, claro que sufren, pero sufren en una medida diferente, en una medida de niño. Pero nosotros como hombres, obviamente, ya por todo ese tiempo vivido, pues ya reaccionamos más con un aprendizaje, ya a lo mejor no confiamos tanto, ya tememos. Pero ¿qué es lo que pasa en ese proceso? O sea, los papás se tienen que enfrentar a la realidad de una enfermedad que puede terminar con la muerte. O sea, se necesitan enfrentar a eso. Pero obviamente para que se vayan enfrentando a esto, primero tuvieron que manejar todos esos procesos en donde vas manejando la esperanza. Ni en el momento de la muerte el ser humano debe de estar ajeno a esa esperanza. Y yo siento mucho que la espiritualidad te rescata de la desesperanza.
Ujú. Y estoy hablando de una espiritualidad llamada amor. Ujú. Yo estoy hablando mucho de eso porque dices, es que te encuentras con parejas que estaban alejadas y resulta que ya se acercaron y están más unidos que nunca. Y otras personas, muchas mujeres que están solas, señores, no tengan miedo a enfrentar el sufrimiento. Sus hijos los necesitan. Sí, O sí, sea, sí, realmente los definitivamente. niños necesitan a sus papás y a los papás precisamente por esa manera de ser, por la protección, por la educación, por no llorar, por su manera estoica de ser, de no poderse enfrentar a las lágrimas. Finalmente hace que esté faltando ese elemento. O sea, quieres a tu hijo, llóralo con tu mujer. Sí, No te alejes, le haces falta al pequeño. Hay muchas mamás solas acompañando a los hijos y son extraordinarias, pero se necesita la otra parte. sí, sí, sí. Y vamos a un corte. No se vayan, regresamos. ¿Es lo que querías que te dijera? Pues Andy, hablándonos de estos sentimientos tan profundos que afloran definitivamente en quien vive un proceso de duelo y de la importancia de los seres queridos que rodean y que cobijan, que abrigan, que abrazan ese proceso. ¿Verdad, Sandy? Nos hablabas acerca de esto. Y, pero también esos, además de los elementos de la familia, de esos hijos que necesitan a sus padres, pues los padres también necesitan buscar fuerza de alguna parte. Sí, buscan apoyo tanatológico, por supuesto, pero pues como esto es algo que va mucho más allá de un entendimiento humano. Definitivamente hablabas tú de la parte espiritual y yo creo que conviene también invitarlos a que independientemente de lo enojados que estén con Dios, de el enojo que tengan contra ellos mismos, sería importante también que nos hablaras de esa parte de lo que nos podemos allegar, que si no nos llega, pues hay que salir a buscarlo. Si la montaña no viene a ti, tú hay que ir a ella.
porque de eso va a depender mucho mi sano proceso y además el sano proceso de mis hijos, de mi familia, de mis padres o de quien esté más al alcance o quien esté más centrado en ese momento emocionalmente, quien lo esté trabajando mejor. Es importantísimo que tome esos elementos en cuenta, como la parte espiritual que comentabas, ¿no? Ok, Platícanos brevemente en este último. Ya nada más quisiera como cerrar un poquito lo que hemos visto para hablar de esto. Sí, ya casi nos vamos. Tener en cuenta que hay sentimientos que son parte del duelo, que son naturales, que no es porque tú eres un bicho raro, simplemente así pasa y de una manera general todas las personas pasamos por ese enojo. Y hay que entenderlos. Claro, ¿verdad? hay que entenderlos y hay que acercarnos con esa empatía. Estás enojado, estás negando la situación, estás pasando por procesos de depresión, estás manejando la culpa. Obviamente hay otra situación o otro sentimiento, otra acción que es la negociación. Ajá. La negociación es esa parte donde negocias con la esperanza. Ajá. La negociación es esa parte donde hay un ejemplo en donde tú abres los brazos y por más que quieres tocar la pared de un lado sin moverte no puedes. Esa negociación en donde dices, bueno, esto está en mis manos, pero lo que no está en mis manos lo dejo a un ser superior. Se lo dejo a alguien, claro. Yo lo dejo a un ser superior porque yo nada más puedo hacer, emocionalmente nada más puedo hacer esto. Mis puertas llegan hasta allá, hasta aquí. Y no puedo hacer absolutamente más. Entonces, yo creo que es muy importante a nivel de nuestra mente ser consciente de lo que estamos sintiendo, de estas emociones, para llegar a la aceptación. Porque es cuando, o sea, tú ves a personas que han aceptado su enfermedad, personas que han aceptado la enfermedad de los seres queridos, que viven los procesos de otra manera, extraordinariamente. La enfermedad va a estar ahí, el proceso va a estar ahí, pero si tú no lo aceptas, no hay un crecimiento. Ahora, a nivel del cuerpo, sácalo a través de ejercicio, sácalo a través de llorar. A nivel de la mente, reconoce tus sentimientos. Y a nivel del espíritu, no te sientas solo. Hay algo más arriba, que para mí es el maravilloso amor de Dios, que te sostiene, que te carga, que te hace voltear a ti mismo y darte cuenta que ni tú misma te reconoces. ¿Por qué? Porque creciste. Y solo creciendo se pueden liberar los duelos. Y solo puedo crecer si volteo a ver algo superior que trabaja por mí. Claro. La esperanza, no podemos dejar a nadie sin esperanza, ni aún en el momento de la muerte. ¿Ok? Y yo creo que con eso cerramos eso, ¿no? Lo que no está en tus manos, claro, déjalo en manos de tu Creador. Claro, porque siempre tendremos algo fuera de las manos. El misterio más grande es el amor eterno. Y el amor eterno es todo lo que eres capaz de amar hasta donde puedas. Y el amor eterno es todo el amor que puedes recibir de algo superior que lo ves a través de todo lo que está alrededor, ¿no? Sandy, muchísimas gracias. Yo te quiero agradecer tu presencia, de verdad. Ha sido un programa muy valioso que nos habían estado pidiendo. Entonces te agradezco tu presencia, les agradezco a Rebe también en la producción. Y yo les quiero pedir un favor muy grande. Ustedes saben que estamos también en la cadena de oración, porque es muy importante. Y pedirles que encomienden mucho, por favor, a la señora María de Lourdes y su hijita Lourdes María. Por favor, les pido mucho por ellas. Habrá más información. Ellas se encuentran desaparecidas en este momento. Están viendo en la pantalla la foto de ellas. Entonces, yo les pido, por favor, si tienen algún dato y sobre todo que nos acompañen con sus oraciones para que ellas estén con bien y regresen pronto a su hogar y pedir por sus familiares también. Alguna vez se nos puede llegar a ofrecer, hoy por ellos, hoy por ellos, mañana por nosotros. Siempre tenemos necesidades por qué pedir, por quién orar. Yo les agradezco mucho su compañía de esta mañana. Esto fue Creciendo en Familia y nos vemos en la próxima. Hasta luego, amigos.